Bendiciones, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera estés, en cualquier rincón, cualquier parte del mundo, dentro de cualquier continente. Esto es Desde el Otro Lado del Lente, con la conferencista Caridad Aponte y un servidor Oseas Aponte, quien le damos la bienvenida a todos. Es un aplauso a usted mismo ahí donde estás. Bueno, esto es algo maravilloso lo que está haciendo Dios y lo que emprendemos nuevas metas en Dios. Amén. Un día hoy acá un poco orgánico, pero bueno, sea Dios glorificándose en cada uno de nuestras vidas. Empezamos este estelar programa con una breve oración, ya que sin Dios nada podemos hacer. Yo digo que con Dios todo y sin Él nada. Damos gracias al Señor. Padre, gracias por este momento maravilloso, esperando tu atmósfera, la atmósfera de tu Santo Espíritu esté en este lado, tanto como en aquel lado donde está esa persona que nos estás viendo. Y te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendícenos en todo para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Le damos la bienvenida una vez más. Recuerde suscribirse a este canal Desde el Otro Lado del Lente. Voy a estar también, antes de darle la palabra a mi esposa, que es la conductora de este programa especial, que también este video lo vamos a poner en el canal mío personal, que se llama Oseas Aponte Oficial, para decirle a todos mis seguidores y a todos nuestros amigos que se suscriban a esta plataforma, a este canal, Desde el Otro Lado del Lente. Más ahorita le voy a presentar el logo para que no se confunda, porque hay variedades, pero bueno, aquí estamos desde el otro lado del lente. Caridad. Bendiciones a todas las personas que están conectadas a este podcast desde el otro lado del lente. Ya me conocen, la conferencista Caridad Aponte, pero hoy tengo el privilegio de estar entrevistando a mi esposo, Oseas Aponte. Dije, tengo que hacer algo diferente, tengo que entrevistarlo. Él ha estado en muchas entrevistas, hablando sobre el ministerio, cómo él lo inició, hablando de muchísimas cosas. Pero yo dije, no hay nada más interesante que yo misma entrevistarlo, saber directamente sobre su testimonio. Es un poco orgánico, vamos a ver cómo podemos fluir en las preguntas. Muchas obviamente las sé, pero quisiera que ustedes también se enteraran, porque tiene un testimonio poderoso. Es hijo de padre y madre, no solamente cristianos, fueron pastores, o mejor dicho, apóstoles. Y queremos saber más de él, queremos saber más de su recorrido, en lo que no solamente tenga que ver con lo de la iglesia, sino también su caminar. Así que mucho gusto, es un placer de entrevistar a mi esposo. Gloria a Dios. Es un privilegio para mí entrevistarte. Ay, santo. Vamos a ver cómo empezamos. ¿Quién es Oseas Aponte? Oseas Aponte es, bueno, desde mi niñez, ¿verdad? Un niño nacido en un seno familiar cristiano, hijo de padres pastores, apóstoles, pero también desde mi infancia, un niño inquieto. Wow. Alguien, no recuerdo quién me decía hace un tiempo que estudiamos en un colegio adventista, me decía, tú eras bien inquieto como electrónico, como rápido. Muy rápido. Y yo me puse a reírme, y es verdad, yo era así. Bueno, pues era yo un muchacho que mientras mis padres predicaban en la iglesia, me la pasaba por debajo de las bancas que usaban en aquellos tiempos, jugando, corriendo. Y bueno, esa fue mi infancia.
normal, un niño normal, y las cosas en mi vida fueron cambiando poquito a poco, normalmente, un niño normal. Vamos poco a poco. Conocemos que cuando los niños son criados en el evangelio o los padres son pastores de la congregación, es un peso sobre ellos. Me imagino porque conocen niños que no son cristianos, que siempre están afuera jugando, brincando. En la escuela muchas veces también están brincando, saltando con noviecita, amiguita, amiguitos, haciendo lo que normalmente un jovencito de 12 o 13 años hace normalmente. Pero cuando los padres son ya cristianos, hombres de Dios, mujeres de Dios con testimonio, pastores de congregaciones de 2,000 personas, ¿qué tanto es el peso para un jovencito de esa edad? Bueno, para hijos de pastores es algo un poco complicado, diría yo, porque el hijo del pastor o los hijos de los pastores entienden que ellos deben ser un modelo a seguir de los demás niños, porque está el señalamiento, mira que hay que ser el hijo del pastor, son muchas cosas que sufren los hijos de pastores. Yo le llamo el síndrome del hijo del pastor. O sea, tiene que lidiar con muchas cosas y teniendo que vivir una realidad que vive cualquier adolescente, cualquier niño, cualquier persona normal. Pero en algún momento, tú como jovencito dijiste, papá, mamá, esto no es para mí. O siempre reconociste o supiste que el evangelio, el llamado, la presión social, la presión ministerial, siempre reconociste que había un llamado dentro de ti que tú lo ibas a ejercer, porque también conozco muchos hijos de pastores que desde niño ven a sus padres llorar, sufrir, no darle la calidad de tiempo que ellos se merecen, tantas cosas que ellos son cohibidos en recibir. Eso viene siendo parte del síndrome del hijo del pastor. Son muchas cosas con las cuales tiene que lidiar. Pero me gustaría que fuera más detallado, porque yo sé que hay muchos hijos de pastores que estarán mirando este podcast y tal vez se pueden conectar o pueden verse en ti, y tú puedes hacer un testimonio o un reflejo, y ellos pueden decir si yo quiero o no, yo no quiero, o es algo que me lo están imponiendo el llamado, o es algo que yo nací para hacer. ¿Y qué consejos tú le puedes dar a esas personas que no solamente hijos de pastores, sino que ya Dios lo ha marcado, ya Dios lo ha llamado, ya Dios ha confiado un ministerio en ellos, pero lo mediático, la presión social puede ser un reto para ellos? ¿Qué consejo usted le daría? Antes de llegar a ese punto, respondiendo a la pregunta anterior que me decía de cómo era entre los demás, yo entiendo que cada uno de mis hermanos, mi familia, mis hermanos éramos un total de 8 hijos, y yo entiendo que éramos todos temerosos de Dios al nacer en un hogar cristiano, pero en lo personal, en mí había algo, diría yo, diferente. Como decía ahorita, yo era como más apegado a mi padre en ese punto de lo que ellos hacían para Dios. Es tan tal que a veces yo era un misionero, mi padre misionero. Wow. Y a veces yo notaba cuando se iba a hacer una acción de lo que es una misión, y yo veía cómo se estaban preparando para irse a un largo viaje. Wow, poderoso. Y yo de niño, ¿qué hacía? Me escondía en el baúl de la camioneta. Wow. Y me metía ahí. Y cuando ya iban varias horas corriendo, me veían por el retrovisor, pero ahí está, o sea. Tremendo. Entonces eran misiones de semanas. Wow. O una semana, y entonces dejaba yo de ir por semana a la escuela. Wow. Y quizás por eso yo
me considero un niño que no era muy aplicado a lo que eran los estudios básicos, a la educación Secular. que es muy importante, secular. Y era porque yo era amante a las misiones. No sé, te he dicho muchas veces que me encantan la carretera. Sí. Porque y me gusta manejar en los highways, en la carretera. Te lleva a esos momentos. Sí, me conecto y me inspiro muchas veces, incluso para cuando voy a escribir canciones y eso. Y me iba con mis padres y Wow. fueron muchas las experiencias por diferentes lugares de mi país. Entonces era un llamado específico de parte de Dios, que no te interesaba tanto ir a la escuela, cosa, ojo, que es lo correcto, educarse, ir a la escuela, hacer una profesión, sí, pero cuando también reconoces que tenías un llamado, tal vez en ese momento, ya que tus padres eran pastores de iglesias grandes, tú entendías que tu fuerte era eso, ver las personas cómo cambiaban, ser restauradas, pasando por droga, alcohol, deseos de suicidio, de homicidio, de cosas horribles, y siendo libertada en la congregación, me imagino, y también personas que pasaban hambre, necesidad, a la vez que ustedes se iban a hacer misiones o ellos y salían a hacer misiones. Tú entendías que será parte de ti, tú ser parte de esa motivación tan bonita de ver a personas que tal vez estaban pasando por una necesidad y se le iba a llevar una bolsa de arroz. Cuéntame de eso. Bueno, como decía, fueron muchas las experiencias, ver tantas vidas cambiadas, ver personas transformadas, ver que en cada cosa Dios se glorificaba. Me acuerdo en este momento, iba en una de esas misiones, mi padre iba en una carretera por el Cibao allá en la República Dominicana y había en ese tiempo, no sé si están por ahí, que vendían batata asada en la carretera y se pararon a comprar batata y el chofer dando reversa tumbó la mesa con toda la batata. Wow, qué experiencia. y las personas que estaban ahí con todo lo que pasó al final se convirtieron. Todo era un propósito. Recuerdo, hubo mucho testimonio. A veces se presentaban percances de personas que tenían intenciones de atracarlo. Wow. Y una cosa que pasó fue una vez, mi padre iba con varias personas y unos delincuentes le persiguieron. Santo Dios. Y ellos entendían que lo estaban persiguiendo y ellos dijeron, vamos a pararnos aquí porque ¿qué vamos a hacer? Ya no estamos aquí. Santo. Y eran como 5 delincuentes armados Oh, y se miraban unos a otros, pero ¿dónde están? No los vemos, pero si ahora mismo lo acabamos de ver. Parece como que Dios le puso una venda delante de ellos y ellos se fueron. wow. Fueron muchas cosas que pasaron y muchas cosas. Una vez se le dañó el motor a la Pero camionetita. antes de llegar ahí, tu padre, que muchas personas conocieron, tuvieron el privilegio de conocerle, Germán Aponte. Yo no tuve el privilegio de conocerlo, pero me hubiera gustado, porque todo el que he hablado, cientos y cientos de personas que he hablado sobre Germán Aponte, el difunto, el padre de mi esposo, que fue un hombre muy, muy entregado a Dios, muy entregado a las misiones, muy entregado al pastorado. Como dije anteriormente, un hombre con un testimonio intachable, con congregaciones de 2,000 o más personas. Por eso es que él está hablando de estos testimonios, por eso quiero aclarar, era un hombre muy usado de parte de Dios. He oído cosas terribles que vivieron como testimonio y que me gustaría que tú como hijo me contara un poco, porque yo sé que parte de tu niñez y de tu llamado tan específico de parte de Dios, porque Dios usaba a tu padre de una manera sobrenatural, como he oído y he visto en videos. Y cuéntame un poco más de Germán Aponte, el apóstol Germán Aponte. Bueno, yo digo que
en pocas palabras, que nosotros vivimos con un ser angelical y no nos dimos cuenta. Wow. La verdad que sí, era un hombre santo, poderoso, un hombre muy íntegro, un hombre muy entregado a Dios. Santo Dios. De cómo Dios lo usaba era de una forma impresionante. Wow. Yo conocí varias personas que a través de su ministerio fueron sanados de cáncer, de SIDA. Wow. Conozco personas que aún viven, que Dios usó a él para ser sanado de SIDA, que estaban postrados en cama para morir. Impresionante. O sea, cómo Dios lo usaba con denuedo en la palabra, que es algo que poco se ve hoy en día. Santo Dios. Hablar la palabra de Dios con denuedo. Y conocemos varios pastores que salieron de la casa madre de tu padre. Por lo menos yo conozco varios. Yo sé que tú conoces cientos. Muchos. Danos una pincelada de personas que conocemos, que son conocidas hoy, que salieron de los lomos de tus padres. Podría mencionarte a Pedro de los Santos, Jesús de los Santos, Ángela Cedeño, Belkis Castillo, pastora Belkis Castillo, Abraham Berroa. Todos están pastoreando, mega iglesias, tienen todos. Pedro, te mencioné Pedro de los Santos, Zuna Inirio, recuerdo esa pastora. Aquí he conocido varios. Pastor Carlos Ávila de acá de Nueva York. Sí. El pastor Manzano de allá en Pensilvania. Wow. Hay un pastor, me recuerdo, se llama Miguel Castillo en Costa Rica. Muchas personas que salieron de los lomos de mi papá. Y para volver hacia atrás, eso fue un compromiso como hijos de Germán Aponte, 8 hijos criados en el Evangelio. Eso es un compromiso, ustedes como hijos. Esa presión, no había estas redes de hoy en día, no estaban los medios como hoy en día, los teléfonos, la YouTube, Instagram, TikTok, no estaba nada de eso, no estaba Facebook. Y él era muy reconocido. Imagínate tú como hijo, un Germán Aponte hoy en día. ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo te digo? Bueno, hubiera tremendo alboroto por todas partes. Ya como pueden ver, estas preguntas son orgánicas. Hasta yo estoy conociendo cosas que no sabía, obviamente, y eso es lo bonito, de que podamos no solamente recordar, sino saber de dónde salimos, de los lomos de dónde salimos. Y el pastor Oseas Aponte siempre, como no solamente como esposo, puedo decir, siempre ha tenido esa pasión no solamente por las misiones, también una pasión por las iglesias. En cualquier lugar que él ve un lugar vacío, un lote vacío, una iglesia vacía o un local vacío, ya él ve una congregación en ese lugar. ¿Qué usted quiere decir sobre eso, Pastor Oseas? Realmente es lo que me apasiona. Y imagínate uno ver nacido en este mover así. Yo recuerdo de niño, cuando yo me iba detrás, escondido, yo lo que hacía todo desde mi niñez era estar bregando con los cables, que si los micrófonos, que si todo y eso. Me hice sonidistas, así, aprendí mucho de todo en todas las áreas dentro de la iglesia. Y eso es lo que me apasiona. Esa mi pasión. Todo lo que tenga que ver con Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios, los ministerios, echar hacia adelante ministerios donde la misma persona no confía ni cree en lo que el Señor ha depositado. Tú sí crees, tú sí ves a alguien que echa hacia adelante la obra de Dios, que es lo importante.
impresionante. Por eso es una de las cosas que decidí concederte esta entrevista, conocer quién es Oseas Aponte y de los lomos que salió Oseas Aponte. Pero entiendo también que no todo fue perfecto, no todo fue Dios. Siempre están las luchas, siempre está el enemigo detrás de eso. Sé que tu padre falleció no de una manera que cualquiera puede decir murió y ya, sino también fue un proceso. Me gustaría que tú nos contaras un poco cómo falleció tu padre y a qué te llevó esa pérdida tan grande, tan poderosa. No simplemente él nos va a contar cómo falleció su padre, pero también ustedes se enterarán la razón por la cual le hago todas estas preguntas, porque cuando tú tienes una pérdida, no todo es fácil. Hay momentos que ni tú mismo entiendes qué es lo que estás viviendo. Tú mismo no entiendes por lo que estás pasando. Tú mismo no sabes y crees que conoces a Dios, pero Dios permite que tú pases por procesos, por luchas, por condiciones que tal vez tú ni pensabas tener que vivirlo. Pero todo tiene un propósito en Dios. Por eso le hago la pregunta, Pastor Oseas Aponte, ¿cómo falleció tu padre Germán Aponte? Mi padre al fallecer, al morir, fue de la siguiente manera. Mi padre estaba en una de sus iglesias, o sea, en una de las iglesias de uno de los pastores que él le daba cobertura en La Romana, Santo Domingo. Y después de terminar el servicio, el culto, él volvía de regreso con los acompañantes, un chofer, mi madre y dos de mis hermanas. Y en la carretera, normalmente allá en Santo Domingo la carretera son poco oscura, poca luz, pocas señalizaciones, al menos para ese tiempo. Y solían también en ese tiempo salir de los campos, vacas, caballos que salían, brincaban cerca o encontraban alguna cerca rota y salían a la carretera. Y era una manada de caballos y el chofer sorprendió al chofer y impactó a esa manada de caballos. Y uno de los caballos con el impacto brincó así hacia arriba, saltó y una de las patas se le pegó a mi papá acá en la frente. Y él ni se dio cuenta porque él venía durmiendo. Venía cansado, se durmió en el viaje. Y de esa manera mi padre partió con el Señor. Entonces tu padre partió con el Señor al instante. Al instante. Él estuvo durmiendo. Él en ningún momento, ustedes pueden pensar que él sufrió ni nada. Simplemente, wow, qué pérdida tan terrible, podemos decir, porque fue un hombre poderoso en Dios. Conocemos un testimonio intachable, un hombre que no he oído a nadie que pueda decir una palabra incorrecta, pero ya había llegado su tiempo. Ya el Señor lo había mandado a buscar. Pero cuando tú entiendes que ya el Señor lo mandó a buscar, conocemos que entraba en otro capítulo, la vida de los Apontes. Ya él había dejado el testimonio, ya él había dejado un legado, ya él había dejado sus hijos plantados, ya él había dejado, porque el Señor todo lo conoce, el Señor todo lo sabe. Él ya era su tiempo de irse. Ahora entraba la otra etapa, la de los hijos. ¿Qué vamos a hacer? La de la madre. Criar ahora a sus hijos, estar con sus hijos, porque entiendo que ya ustedes eran grandes. ¿Qué suceso vivió Samuel Oseas Aponte? Para el que no lo conoce, se llama Samuel Oseas Aponte, mi esposo. ¿Qué suceso o qué proceso vivió
después de la partida del hombre, del patriarca de la casa, del ministerio, del que estaba ahí al frente, el que daba la cara, el que lo llevaba, el que dio todo, por lo que tuviera que ver el ministerio. ¿Qué pasó en la vida de Samuel Oseas Aponte, el antes y el después de ahí? Realmente fue algo muy impactante para mí, y yo sé que lo fue para muchos. Hay una palabra bíblica que dice que, parecido a esto lo que voy a decir, eso fue para caída y levantamiento de muchos. Wow, no entiendo, pero explíqueme, no, pastor. Tú sabes que hay un problema en las personas cuando siguen a un líder, y Jesús dijo una palabra también, dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, la palabra consumador es el que pone a prueba nuestra fe. Pero a veces nosotros nos hacemos seguidor del hombre y obviamos la persona de Jesucristo. Cuando esa persona quizá fallece o cae, otra persona tienden a caer. ¿Por qué? Porque la vista está puesta en el hombre. Okay. Unos se debilitan porque quizá, ¿y por qué siendo un hombre así puede morir de esa forma? La forma no determina que si fue bueno o mala la persona. No, todos estamos propincos, o estamos propensos, mejor dicho, a recibir un impacto de cualquier forma, si Dios lo permite o no. Dijo Daniel: si Dios me libra o Amén. No me libra, como quiera. O sea, hay personas que dicen: no, yo estoy con Dios, a mí nadie me puede poner la mano. Alguien me discutió una vez que nadie le podía tocar porque él estaba con Dios. No, Santo, eso no es así. No. A usted le puede dar un fuetazo en la calle fácilmente. Eso es así. O sea, Dios en su misericordia muchas veces nos libra de cosas que ni siquiera al momento no nos damos cuenta. Pero bueno, fue para levantamiento y caída de muchos. Yo fui uno de los que caí. Ok, ¿cómo así? Porque me impactó demasiado fuerte a mí. Y claro, después de su muerte pasaron cosas a las cuales no quiero hablar. No voy a hablar sobre eso ahora. Pero sí vi cosas que me afectaron mucho a mí. Y me fui debilitando. Y la culpa no fue de nadie, la culpa simplemente fue mía. Es el punto donde quiero llegar simplemente. Y nada, tuve 7 años comiendo algarroba, como dicen por ahí. Estuviste 7 años descarriado. Apartado de los caminos del Señor. Apartado de los caminos del Señor. Como estás diciendo, fue más porque miraste al hombre de Dios, miraste más a tu padre como modelo que a Dios. Te desconectaste directamente de la fuente y te estabas nutriendo de la fuente del hombre, sí, que fue tu padre. Que esa es una parte de las enseñanzas que hoy venimos a hablarle al pueblo de Dios. Que cuando ponemos los ojos en el hombre, cuando el hombre falla, tenemos un 90% de probabilidad que también fallaremos, porque estamos mirando al hombre, porque estamos viendo que si el hombre que nosotros lo idolatrábamos cayó o murió, o el Señor se lo llevó por la circunstancia o la forma que fuera, nosotros también nos va a pasar. Y ahí empieza la carne a debilitarse. Ahí empezamos a mirar otras cosas, a sacar la mirada, a quitar la mirada de Dios. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra que lo miremos a Él, que lo sigamos a Él, que no miremos ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente que miremos al blanco, a Él, porque tan pronto lo dejamos de mirar a Él, pasan cosas que fueron una de las cosas que vivió el pastor Samuel Oseas Aponte cuando él tuvo su caída, cuando él se descarrió, que ahora no está hablando de ese tema. Amén. Sí, yo me siento hoy en día
con mucha dicha en Dios, porque estando descarriado, hubo algo que me impactó. Uno de los hijos de pastores contemporáneo mío, estando descarriado, falleció, murió en un accidente. Y yo hoy me siento bienaventurado de poder regresar a los caminos de Dios. Pero antes de eso, pastor, ¿cómo usted regresó? Usted cayó 7 años, pero ¿cómo se levantó? ¿Cómo fue? ¿Cuál es el testimonio que usted tiene diciendo? Cuando entendí que era como un pez fuera del agua, reconocí y regresé a los brazos del maestro. ¿Cómo usted hizo? ¿Cuál fue la experiencia que usted tuvo para volver otra vez al camino del Señor? Fíjate, yo estaba sumergido en vicio de droga, alcohol, y vida, diría, mundana. Y al cabo de unos 7 años por ahí, luego de haberme apartado del Señor, me pasaron varias cositas que recuerdo. Como por ejemplo, un día estaba en una discoteca y alguien me empujó, me tumbó así. Yo estaba con un vaso de cerveza y alguien me empujó así, me dijo: ¿qué tú haces aquí? Váyase para una iglesia. Wow. Yo dije, yo digo, ¿qué te pasa? Tú no me conoces, yo no te conozco. Y me dijo, a ti no te luce no ser cristiano, me dijo. Yo dije, ¿cómo? Y yo simplemente me paré del piso y me fui. Yo sentí que Dios me habló ahí. Y ya Dios empezaba a tratar conmigo en ese tiempo. Yo estaba bien reverde. Yo decía, yo no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a servir a Dios. Llegué a dudar que si realmente Dios existía, porque fueron muchas cosas que pasaron. Un momento. Esto es bueno que también lo que están oyendo. Después de cuando joven, cuando niño, te ibas con tu padre escondido en las misiones, sabías que había un llamado específico de parte de Dios hacia ti, lo hablabas ahora mismo, que reconocía que ese era el fuerte tuyo, seguías los pasos de tu padre, predicabas, hacías todas estas cosas. Señor, tú usabas grandemente también a ti. De niño yo tenía mucha experiencia en sueños. Yo me veía predicando frente a una multitud de gente. Yo tenía sueños donde me veía en otro país. Ayer yo le contaba a mi mamá, creo que era, que hablamos por teléfono, que te mandó saludos, se me olvidó. Ella hablaba con ella, porque hay una hermana mía que tiene planes de irse a Pensilvania. Y cuando ella me dijo, Sara se va a Pensilvania, yo dije, ¿cómo? Pero yo me acuerdo de niño, yo tuve un sueño que yo estaba en un lugar y miraba hacia arriba, miraba muchos edificios altos y veía muchas gaviotas volando. Y un anciano yo entendía después que era el Señor, porque era un hombre con pelo largo, blanco y barba blanca, y me puso la mano en el hombro y me dijo, tú estás en Pensilvania. Qué experiencia maravillosa, wow. Y yo siempre recuerdo ese sueño. ¿Sabe? En ese mismo sueño era como dos sueños en uno. Porque en ese mismo sueño, luego que el anciano se va, lo pierdo de vista, yo entro a un edificio y está un grupo de personas sentadas en una mesa redonda, y yo alcanzo a ver a este varón de Dios, que en ese tiempo yo lo conocía en ese tiempo como Juan Carlos Martínez. Y hoy es muy reconocido, se llama Juan Carlos Harrigan. Y yo entro en ese tiempo, entro ahí en ese sueño, yo niño, y Juan Carlos Martínez me señala a mí, me dice, ¿sabes qué? Los hombres prometen muchas cosas y muchas veces no cumplen. Wow. Y me dijo,
Y cuando me dijo esta última palabra, me señaló y me dijo, pero todo lo que Dios dice se cumple. Se cumple, wow, poderoso. ¿Y qué edad tú tenías cuando eso? Como algunos 10 años. Wow, tenías de edad. Algo así, yo era Wow, poderoso. 10 o 15 años, algo así. Y volviendo a lo del impacto de mi padre, por ahí es que vamos, ¿no? Y las cosas fueron así sucediendo. Llegó el momento en que yo digo, no, estoy muy rebelde, yo no vuelvo a Dios, no vuelvo a Dios. Ok, mi levantamiento fue cuando vengo de la zona de Punta Cana hacia Higüey, me voy de vacaciones porque trabajaba en el área de turismo allá. Y bueno, me iba de vacaciones, tenía planes de irme para la capital, Santo Domingo. Cuando llegué a casa a saludar a mi madre, a despedirme, me encuentro con un joven talentoso, músico de mi pueblo, se llama Elías, un guitarrista él. Y yo digo, ¿qué hará este joven acá? Y hola, te estaba esperando. Y yo, ¿qué pasa? Y ¿sabes qué? La pastora Isabelita te manda a buscar. Wow. Y yo, ¿para qué? Y no, hay un retiro. En ese tiempo estaba de moda lo que le llamaban encuentro. Wow. Yo dije, wow, yo estoy de vacaciones. No había hecho muchos planes, pero sí pensaba irme para Santo Domingo. Y él me dice, ven, vamos, ya es pasado mañana, creo que fue que me dijo. Ok. Nada, cuando llegamos al lugar donde íbamos a partir, porque era para un campo alejado de todo, ayer, hace poco nos llamó mi esposa, se contactó una pareja desde Texas, o una persona de Texas, y nos contó algo que está pasando. Gloria a Dios. Y yo le contaba sobre eso que me pasó a mí, porque, bueno, quería consejería y ya tú sabes de quién se trata. Y bueno, entonces es lo que yo quisiera que le pasara a esa persona, es lo que yo viví en ese momento. Yo le aconsejaba que tratara de encontrar, porque fue algo que me sirvió a mí. Yo estaba en droga, en vicio y tantas cosas, y fue algo bien para lo que me estaba pasando, porque aunque yo no lo sentía así en ese momento, recuerda, yo estaba bien rebelde a Dios y a las cosas de Dios por todo lo que me había pasado. Y nada, yo decidí ir allí. Cuando llego era solo de hombres, eran alrededor de 300 hombres, poderoso. diría yo, que iban para ese retiro. ¿Hombres que estaban reconciliándose o hombres que ya eran cristianos? Muchos estaban débiles en la fe, otros estaban bien, otros estaban como yo, apartados. Esa es la importancia de los retiros. La mayoría apartados, porque se usaba que cada hermano de la iglesia invitaba personas. Y bueno, se llenaron como 3 buses de esos amarillos grandes. Y nos dijeron a nosotros que cuando íbamos a subir al bus teníamos que dejar los teléfonos. Y yo, wow, y entonces Tremendo. me dijeron, no, es desconectado de todo. Desconectado de todo. Y yo, ¿cómo? Y ok, dejé mi teléfono. Yo tuve 3 días sin mi teléfono. Wow. Yo creo que eso es algo que hay que hacer. Tenemos que hacer mucho hoy. Sí. Poderoso. Desconectarse de todo. Wow. Eso es un testimonio poderoso. ¿Por qué razón? Porque no simplemente que a él lo invitaron, sino que el Señor estaba detrás de ti. Hay un llamado poderoso detrás sobre tu vida, y el Señor sabía que iban muchas personas a ser edificadas con tu testimonio y te necesitaba para su obra. Sí, fíjate, primer día predicó alguien y yo, todo bien bonito. Yo cuando salí de aquí estaba pensando en que si la bebida, que si mi vida, lo que yo estaba viviendo. Normal. El segundo, porque fueron 3 días en ese monte, en un campamento, apartado de todo, nada más recibiendo palabras. Y
El segundo día, yo escuchando, como conocía escuchar a alguien hablar de la palabra de Dios bien, pero no me tocó nada. Dije, bueno, el último día, ya este es el último día, ok, ya he pasado bien aquí, conocí personas, compartí con líderes, con pastores, con amigos que veía allí. Allí estaba Elías, estaban todos esos muchachos allí. Pero el último día, ya como a las 5 de la tarde, casi terminándose, porque eran en el día, desde por la mañana, muchas prédicas. Wow, sí. Y el tercer día, una de las últimas prédicas fue acerca del perdón. Santo, poderoso Dios. Y wow, Dios me agarró ahí. Te desmenuzó. Sí. Wow, qué tan importante es hablar sobre el perdón. Y no simplemente hablarlo, practicarlo y hacer la transformación en nuestras vidas sobre el perdón. Sabe, muchas personas están atadas. Ese tiene que ser un podcast, solamente hablar sobre el perdón, pastor. Esa es mucha tela. Sí, vamos a hacer otro podcast sobre eso, sobre el perdón. ¿Sabe? Interesante. Perdón, hay personas que dicen, perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar algo que te han hecho, que te afectó, pero que eso que tú recuerdas ya en tu corazón no hay un dolor. Exacto. Eso es ya. Eso que una persona que ha perdonado. Exacto. O sea, perdonar es recordar sin dolor lo que te han hecho. Y lo más interesante de esto, pastor, que no simplemente eso, sino es el principio que viene siendo la decisión de perdonar. Cuando tú tomas la decisión de perdonar, significa primeramente que tú has reconocido primero que tú no perdonabas, la falta de perdón. Primero hay que reconocer que no perdonabas, que tenía falta de perdón para X cosa y tomar la decisión de trabajar en eso. De que te cojo un día, no. 2 días, no. Nada más Dios sabe cuándo, pero cuando tú tienes la decisión de perdonar, tú trabajas en eso para llegar a ese punto. Cierto. Amén. Hay personas que dicen, ¿por qué me cuesta tanto perdonar a alguien? Y muchas veces es porque no han tomado la iniciativa de perdonarse primero a sí mismos. Wow, eso está poderoso, pastor. Es que yo no puedo perdonarte o perdonar a alguien sin antes yo perdonarme. Wow. Pastor, no me hable de ese tema ahora mismo porque ese es el próximo podcast. Que eso hay mucha tela que cortar. Sí, pero va a dar este pedacito acá. Porque es que la falta de perdón es una prisión. Eso es así. Y cuando uno se perdona a sí mismo, es una puerta que se abre a perdonar a otros. Amén. Perdonar a los demás. Amén. Eso lo vamos a dejar ahí, pastor. Este tema ha estado muy poderoso. Esto simplemente fue el comienzo, un inicio de un poco de tu testimonio, porque cuando hablemos del perdón la próxima semana, que hablaremos sobre el perdón, vamos a hablar sobre el perdón y el matrimonio, que es tan importante. Cómo nosotros nos conocimos, pastor, cómo el perdón no simplemente lo llevó a usted a que se le abrieran puertas por perdonarse usted mismo y perdonar a otros, sino también que Dios te traerá una mujer que también estaba difícil de perdonar y de perdonarse ella. Entonces todo es un conjunto, eso es muy bonito y por eso es que eso lo vamos a dejar para otro podcast. Ahí duraríamos horas hablando sobre el perdón y a dónde te llevó a ti cuando perdonaste. Amén. Ese día me reconcilié con Dios, solté todo. Recuerdo lo primero que Dios empezó a hablarme a través de profetas que habían en la iglesia, donde ahí mismo comencé a congregarme. Recuerdo un joven profeta llamado Nestalí, que conducía al bus de la iglesia,
pero Dios lo usaba tremendo. Me dijo, el proceso contigo es rápido. O sea, Dios te estaba esperando. Métete con Dios, pero el asunto es rápido, es acelerado. 9:11, rápido. Sí, porque que había muchas promesas, o había promesas de Dios gravitando sobre mi cabeza. Pero estancadas. Estancadas, sí. O sea, estancado estaba yo, ella no estaba estancada. Amén. Era cuestión de yo dar un salto y tomarla y decir esto es mío y sigo. Por eso es que la palabra declara en el Salmos 46:10. Salmos 46:10. Tú me pusiste un estar quieto y conocer que yo soy Jehová. Amén. Amén. Estar quieto y conocer que yo soy Jehová. ¿Por qué el estar quieto? Que ese va a ser parte del próximo podcast. Porque en la quietud Dios está trabajando. Tú estuviste esos 3 días dedicado a Dios. Te sentías estancado, te sentías limitado en un lugar, pero ya Dios estaba haciendo la obra porque tú dispusiste tu corazón. Ahí comencé a despojarme. Luego de humillarme ante Dios, llegué a casa, eché el alcohol que tenía por el inodoro. Wow. La cama la saqué de mi habitación. Yo duré como algunos 7, como 8 meses durmiendo en el suelo. Esa va a ser la segunda parte. Volví, ahí empezó mi... Gloria a Dios, esa será la segunda parte de hablar sobre cómo fue el proceso del pastor de restauración, también cómo él se perdonó y allá donde el Señor lo llevó. Gracias a cada una de las personas que han estado en este podcast. Le damos la bienvenida desde el otro lado del lente. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Aquí estamos hablando de temas que tal vez muchas personas no lo hablan, personales, como de otras personas también que nos han preguntado por algunos temas, y nos gustaría que usted que está desde el otro lado del lente se enterara. Vamos a hablar de diferentes tópicos, vamos a hablar de cosas que tal vez nadie se atreve a decir, pero estamos aquí dando la cara. Somos un ministerio, tenemos este podcast, el Ministerio Profético Misionero Dador de Refugio, que también está internacionalmente en la República Dominicana, como que también está aquí. Y tenemos ahora este nuevo proyecto desde el otro lado del lente, que vino desde el corazón de Dios para abrirle las puertas a cada uno de ustedes, a nuestros corazones, al igualmente con mi esposo. En su canal que es Oseas Aponte Oficial. Oseas Aponte Oficial, también es adorador, es compositor, pastor. Conózcanos. Amén. Sí. Así que muchas gracias, pastor. Recuerde, ¿verdad? Suscribirse a este canal desde el otro lado del lente. A ver si puedo mostrarle brevemente el logo para cuando lo busquen en YouTube. A ver. Bueno. A ver. Desde el otro lado del lente van a buscar. Cuando se encuentren con este. A ver. Acá está. Ok, aquí está. El logo, lo acerco ahí. Cuando vean ese logo, usted vea ese logo así, parecido. Ya usted sabe que ese es el logo desde el otro lado del lente, con la conferencista Caridad Aponte. Recuerde suscribirse, darle a la campanita de desde el otro lado del lente, y también cuando vea este video, que lo voy a subir también, porque estoy trabajando con lo que es la editación. Bueno, ya ese es otro tema. Pero bueno, recuerde suscribirse, darle la campanita y compartirlo con los demás. Corra la voz para así ayudar a mi esposa a crecer en esta plataforma. Amén. Gracias a todos por tener la paciencia de escucharnos y adelante en el Señor. Esto ha sido lo que es desde el otro lado del lente. Hasta la próxima.